Mucha gente se pregunta, me han hecho esta pregunta personalmente y también lo he leído mucho en los comentarios en las redes sociales, que ¿por qué Dios permitió que murieran tantos niños en las inundaciones que ocurrieron recientemente en el estado de Texas? Sobre todo porque eran niños que estaban formando parte de un campamento cristiano. ¿No se supone que Dios es bueno? ¿Dónde estaba Dios cuando todo esto estaba sucediendo? ¿No se supone que Dios protege a los niños? ¿No se supone que Dios está con los cristianos? Hoy te traigo la respuesta a esta pregunta. Como siempre te digo, la respuesta a todas nuestras inquietudes están en la palabra de Dios, pero ante todo quiero expresarle, por supuesto, a los familiares de las víctimas mis condolencias, porque estos son eventos muy tristes, son eventos devastadores que no estamos esperando, que no deseamos y que obviamente ninguna madre, ninguna persona quiere pasar por un dolor tan grande como perder a tus niños. Algunas familias perdieron en la misma familia más de un niño y otras familias también perdieron varios miembros de la familia en el mismo evento. De hecho, también falleció el director de este campamento cristiano. Muchas personas se están preguntando, los que no creen en Dios, en la palabra de Dios, ¿dónde estaba Dios? No se supone que Dios es bueno, no se supone que Dios estaba en ese campamento, porque Dios permitió que todo eso sucediera. Hoy te traigo una historia que está en Jeremías capítulo 21. Esta historia trata sobre cuando el profeta Jeremías estaba profetizando, o sea, le estaba diciendo al rey de Jerusalén lo que iba a suceder con Jerusalén. O sea, Jerusalén, que es la capital de Israel, el pueblo escogido, iba a ser destruida. El rey, en ese entonces, el rey de Jerusalén era Sedequías. Él envió a 2 sacerdotes a que vieran al profeta Jeremías para que le preguntaran qué era lo que iba a suceder. Y el profeta Jeremías les dijo lo que iba a suceder. Obviamente, como ellos eran judíos, eran del pueblo de Israel, de la capital de Jerusalén, ellos creían 100% que Dios estaba con ellos. Así muchas personas viven su vida hablando de Dios, dicen Dios te bendiga, Dios está conmigo, le entrego mi vida a Dios, Jesús es mi Señor y mi Salvador, y todos los días salen a la calle así creyendo y confiando que Dios está con ellos. Pero como siempre a mí me gusta recordarles la palabra en Mateo capítulo 7 versículos 22 y 23, donde dice: en aquellos días muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, y en tu nombre no sacamos demonios, y en tu nombre no hicimos milagros, pero yo os diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es la realidad que le va a pasar a muchas personas cuando llegue el momento de su juicio, y es por eso que quería aclarar: no es que Dios no sea un Dios bueno, no es que Dios no esté con sus hijos, no es que Dios no sea verdad, no es que Dios no sea justo, es que simplemente, aunque el mundo entero crea que está con Dios, desgraciadamente no todos están con Dios. Y es por eso que te traigo esta verdad hoy, porque estás a tiempo de poder recibir esta verdad y puedas comenzar a vivir tu vida de la mano con Dios. Acá en Jeremías capítulo 21, como te explicaba, el rey Sedequías, que era el rey de Jerusalén en ese entonces, quería saber qué iba a pasar con Jerusalén. Y mira lo que le dice el profeta Jeremías. Entonces te voy a empezar a leer en Jeremías capítulo 21 a partir del versículo 3. Dice: y Jeremías les dijo: diréis así a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados. Yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. E heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada. No los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová. Presten atención. He aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será
por despojo, porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios misericordioso, pero con sus hijos. Con sus hijos. Si nosotros vivimos nuestra vida apartada de Dios, lo único que vamos a encontrar es la ira de Dios. Me dirán, sí, pero esto era un campamento cristiano. Sí, pero yo siempre digo en mis videos que muchos le dirán, Señor, Señor, pero ¿qué les va a decir Él? No os conocí. No basta con que tú conozcas a Dios. No basta ni siquiera, porque sabemos que todas las personas, todas las religiones dicen que Dios es uno solo y que cada uno le pone el nombre que quiera. No solamente eso. Obviamente eso está bien mal. Pero incluso para los que dicen conocer a Dios, para los que dicen ser hijos de Dios, para los que dicen ser salvos, para los que dicen ser cristianos, para los que dicen ser seguidores de Dios. Esto que sucedió en el campamento cristiano en Texas es una enseñanza. Tienes que chequear tu salvación. Tienes que chequear a la iglesia a la que tú estás yendo. Tienes que chequear el pastor a que tú estás escuchando. Ahora te voy a leer sobre eso en Jeremías capítulo 23. Dios se llevó un campamento de cristianos. Dios se llevó un campamento donde había niños cristianos. Yo no puedo hablar sobre el corazón del dueño de ese campamento ni sobre ese ministerio porque no los conozco. Si los conociera, pudiera juzgar según la palabra dónde está su fe y su salvación. Pero no los conocía, no los conozco personalmente, no puedo hablar de ellos. No puedo ni siquiera, escuchando lo que ellos dicen, por lo que ellos confiesan, no puedo tener un juicio porque no los conozco. Pero lo que sí les puedo decir es que Dios, mi Dios, el único Dios que existe, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de David, el Dios de Pablo, Jesús, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, mi Padre, el mío, no los conoce a todos, no conoce a todas las iglesias, no reconoce a todas las iglesias, no reconoce a todos los pastores y no reconoce a todos los cristianos. Es hora de que tú revises tu salvación. Por algo sucedió eso ese día, porque mi Dios, el que yo conozco, a que yo sirvo y el que me conoce a mí, cuida a sus hijos, cuida a sus siervos. Unos días antes de ese campamento, yo y mis hijos habíamos participado en un campamento cristiano. Dios cuidó de ese campamento. Dios cuidó a todos esos niños. Dios cuidó a todos esos siervos. Y tú me puedes decir, sí, pero montones de iglesias tienen campamentos y montones de iglesias no sucede eso. Eso sucedió ese día porque sucedió. No. Si tú dices eso, si tú crees eso, tú estás yendo en contra de la palabra de Dios. Te dices llamar cristiano hijo de Dios y no conoces la palabra de Dios. Crees conocerla, pero verdaderamente Dios a ti no te conoce. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, ¿quién será que diga que ocurrirá algo que Dios no envió? Todo lo que ocurre bajo los cielos, Dios lo envió. Esa inundación, de esa forma que llegó, ese río totalmente desbordado en contra de casas, caseríos, pueblos, campamentos, tantas personas, creo que ya va por 200 el número de personas muertas, de ellos 91 o creo que 101, algo así, fue el último número que escuché, fueron del campamento cristiano, donde habían counselors, le llaman counselors, consejeros, pero bueno, en otras iglesias se llamarían maestros, profesores de niños de la escuela dominical, ¿cierto? Habían maestros de niños, habían muertos también, víctimas. De hecho, el director del campamento también falleció. ¿Por qué? Yo no sé, no conozco a esa gente, no conozco ese ministerio, no conozco ese campamento, pero lo que sí conozco es la palabra de Dios. Y donde se predica la palabra de Dios, no hay muerte. No hay muerte, solamente hay vida. Donde se predica la palabra de Dios, ahí está Dios trabajando, obrando, ayudando. No ayudando, haciéndolo todo. Porque Dios no nos ayuda, Dios lo hace todo. Ahí está Dios protegiendo y guardando. ¿Por qué Dios no envió sus ángeles? Lo pudo haber hecho. Lo pudo haber hecho. No, Él fue el que envió ese diluvio. Él fue el que envió esa inundación. Él fue el que envió muerte a toda esa familia y todos esos niños y todas esas personas que murieron. ¿Por qué? Porque ahí en ese campamento
no se estaba predicando la palabra de Dios. Era un campamento cristiano. Por eso te digo hoy a ti, cristiano, revisa tu salvación, revisa tu fe, revisa tu pastor y revisa tu iglesia. Porque puedes estar yendo todos los domingos, todos los miércoles, todos los jueves a adorar a un Dios que no es el Dios, el dueño del universo. Y tú puedes creer, no, pero yo sí sé. No, no se trata de quién sí, quién no, quién es salvo, quién no es salvo. Se trata de que tú revises y te preguntes si estás donde debes estar. Si tú estás donde tú debes estar, Dios va a estar contigo todo el tiempo. Pero si no, cosas como estas van a pasar. El campamento de nosotros, Dios lo hizo completo desde el principio hasta el final y Dios lo cuidó. Cuidó cada niño, cuidó cada siervo, cuidó cada maestro, desde el principio hasta el final. ¿Por qué? Porque en ese campamento se estaba predicando la palabra de Dios. Y por último te quiero leer en Jeremías capítulo 23. Te estaba leyendo en el 21 esta historia. Te la voy a explicar un poquito en caso de que no hayas entendido. El rey Sedequías envió a 2 sacerdotes nuevamente a que consultaran al profeta Jeremías. ¿Qué va a suceder? Ya Dios había entregado a Jerusalén en manos del rey de Babilonia, Nabucodonosor, para la destrucción de Jerusalén. Y Jerusalén era el pueblo escogido de Dios. Israel, el pueblo escogido de Dios. Pero Dios lo entregó en manos de su siervo. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, era siervo de Dios. Pero Jerusalén no eran hijos de Dios. Pero aún así, Dios le dio la oportunidad a través del profeta, escucha esta parte que es muy importante, a través del profeta Jeremías le dio la oportunidad de que los que quisieran ser salvos se salvaran. ¿Cómo fue? Dice aquí en el versículo 8, y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Hoy te estoy diciendo yo a ti, probablemente estés en el camino de muerte, pero hay un camino de vida. Y Dios quiere que tú lo tomes, que lo busques, que revises tu fe, que revises tu ministerio, que revises tu iglesia, que revises tu pastor, que revises dónde te estás congregando. Y obviamente para los que no son cristianos, que revise qué estás creyendo. ¿Cierto? Dice, el que quedare en esta ciudad morirá a espada. El que cree, el que quedare creyendo en sí mismo y en su propio pensamiento, va a morir. Hoy va a ser con la inundación, mañana va a ser en un avión, pasado mañana en un fuego, luego un accidente. Todos los días se van a crear las condiciones para que todo el que no sea hijo de Dios sea destruido bajo la ira de Dios sin recibir la salvación. Y obviamente esa persona no va a tener vida eterna con Dios. Va a tener vida eterna, pero en la muerte, en la destrucción y en el fuego. Y dice, el que quedara en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasara a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá y su vida le será por despojo. Es hora de que salgas y te pongas del lado de Dios. Es hora de que salgas y realmente te preguntes, ¿yo verdaderamente soy salvo? ¿Yo cuando muera voy a ir al infierno o voy a ir al cielo con Dios? ¿Yo verdaderamente soy hijo de Dios? ¿Yo me vanaglorio de que en mí está Jesús y el Espíritu Santo? ¿Eso es verdaderamente cierto? No, tienes que revisarlo, no lo puedes dar por sentado. Dice, porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien. Dice Jehová, en mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. No des por sentada tu salvación, no des por sentada de que eres bueno, de que eres hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios, como dicen muchas personas por ahí. No todos somos hijos de Dios. Ese campamento no los conozco. No conozco el campamento, la iglesia, el ministerio, el pastor, el director. No los conozco, pero conozco la palabra de Dios. Y todo el que es hijo de Dios no será destruido. Pero aun cuando, como Israel, como Jerusalén, crees, porque Sedequías creía, Jehová está con nosotros, Dios está con nosotros, no nos va a destruir, Dios está de nuestra parte, pero no fue así como él estaba creyendo, porque él creía que Dios estaba con él, él creía que él estaba con Dios, pero no era así. No eres hijo de Dios por ser de Israel, no eres hijo de Dios por decir que eres hijo de Dios, no eres hijo de Dios por ir a la iglesia, no eres hijo de Dios por decir que eres salvo, que eres cristiano. No eres hijo de Dios. Si yo te pregunto, si tú eres hijo de Dios y tú me dices sí, la próxima pregunta que te voy a hacer es ¿por qué y cómo sucedió? Si me lo puedes explicar y lo explicas correctamente, ciertamente eres hijo de Dios.
Si no lo puedes explicar, no eres hijo de Dios. Muchas especulaciones alrededor de esto que sucedió con las inundaciones. De hecho, escuché cristianos decir que si, pues, teorías conspirativas, que yo las creo, no digo que no, porque yo confieso que yo creo en teorías conspirativas. Pero cristianos diciendo que la inundación que le envió el hombre, o sea, provocaron la lluvia para que ocurrieran esas inundaciones. Eso yo se lo puedo, yo creo, vuelvo y repito, yo creo en teorías de conspiración. Pero hay un punto en el que tú tienes que diferenciar entre la teoría de conspiración y la palabra de Dios. Y un cristiano, un verdadero hijo de Dios, no puede decir tal statement. No lo puede decir, porque eso solamente demuestra no eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, sabes que eso lo envió Dios. Y de hecho también sabes por qué lo envió. Por último, te quiero leer en el capítulo 23. Mira lo que dice, muy importante para cerrar esta reflexión. Capítulo 23, voy a empezar a leer desde el versículo 1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Ay de los pastores. Te lo voy a dejar ahí. No voy a hablar del campamento. Te lo voy a dejar ahí. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y escucha esa parte que es la más importante. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Yo era una de esas ovejas. Estaba en una iglesia donde el pastor, falso profeta, me estaba espantando al infierno. No me estaba llevando a la salvación. Nunca en 7 años me predicó el evangelio. Y tú podrás decir, como cristiano arrogante, eso será en la iglesia que tú estabas. Muchas veces te aconsejé que te cambiaras de iglesia y te vinieras para la mía. En la mía sí se predica el evangelio. Qué pena me da decirte, yo estuve en tu iglesia también. Y en tu iglesia no se predica el evangelio. Y estoy hablando por tu iglesia y por muchas iglesias donde están, aquí lo dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo, están espantando sus ovejas, las ovejas de Dios, de Jesús. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jehová? Ay de los pastores. Pero ¿qué dice al final? Porque siempre la Biblia está llena de malas noticias y buenas noticias. Y las buenas noticias prevalecen. Pero prevalecen ¿para quién? Para las personas que aceptan y reconocen las malas noticias. Si tú no aceptas y reconoces las malas noticias, las buenas noticias no son para ti. No estás listo, no estás preparado, no lo puedes recibir. La buena noticia de esto que te leí hoy es 2 cosas. Primero, hay 2 caminos, el del mal y el del bien, el de la muerte y el de la vida. Dios te quiere poner en el de la vida. Dios no quiere que tú te vayas de este mundo sin haber recibido tu salvación. Por eso te está alertando y te está diciendo, mira las cosas que están pasando. No en una discoteca, porque hace poco, hace ya unos meses sucedió en República Dominicana lo de la discoteca. Y muchas personas, incluyendo los cristianos, que decían, porque estaban en una discoteca, estaban en una fiesta, están en el mundo, y esto ahora, que sucedió un campamento de niños cristianos, niñas. Y ahí sí estaba Dios, porque salvó muchas personas. Salvó muchas personas, permitió que se encontraran 20 y pico de niñas que estaban desaparecidas, niñas pequeñitas. Las cuidó. Envió sus ángeles. Dios te está mostrando hoy 2 caminos, el de la vida y el de la muerte. Ciertamente por el de la muerte estás transitando tú como transité yo, porque todos nacemos en muerte. Todos nacemos enemigos de Dios, débiles y apartados de Dios. Totalmente apartados de Dios. Pero Dios te está mostrando, hay un camino del bien y un camino de la salvación y un camino de la verdad y un camino de la vida. Es el que yo quiero que tú tomes hoy. Te está diciendo Dios. Y al final te está diciendo, con esos pastores los voy a destruir. Los voy a destruir. Porque si nosotros estamos haciendo mal, ignorando a Dios, peor están haciendo los pastores predicando un evangelio falso. Cuando aparentemente parece que está todo muy bien. Pero no. No esperes a llegar al cielo a descubrir esto que te estoy diciendo cuando ya no tienes tiempo. Cuando ya es tarde. No esperes. Estás a tiempo ahora. ¿Cuál es la otra noticia buena? Pero a mis ovejas las sacaré, las rescataré y les pondré un pastor que las pueda guiar. Y ese pastor existe,
En todos los países, en todos los países y en la mayoría de las ciudades, no en todas las ciudades, pero en las ciudades principales de cada país, no importa donde tú estés, no importa si estás en Madrid, no importa si estás en Cuba, no importa si estás en cualquier estado de Estados Unidos, no importa si estás en China, no importa si estás en donde estés, en Rusia, hay un pastor disponible para ti. Dios te quiere sacar a ti del resto del rebaño que está yendo a la destrucción y a la muerte. Así como este campamento fue destruido simplemente porque ahí no se estaba predicando la palabra de Dios. Así vas a ser destruido tú si sigues confiando en ti mismo. Es momento que escojas el camino de la vida. Es momento que dejes de creer en ti. Todo lo que te han enseñado, todo lo que has aprendido hasta ahora, toda la experiencia que tienes. Y aprendas verdaderamente cómo recibir tu salvación. Dios te bendiga.